Entonces, creo que en cine, pues sí, se ha hecho cada vez hay más mujeres, no muchas, somos en el mundo, según he escuchado estadísticas, menos del 10% directoras. En mi tiempo, pues, había más productoras, ¿no?, que directoras también. O sea, era de que las mujeres estábamos más en vestuario y en producción, eran muchas menos directoras. Yo creo que el reto principal lo tenemos las audiencias, los consumidores, de lo que sea. O sea, tú frente a la tomar Coca-Cola o una limonada es un reto no de la empresa, no de los campesinos que siembran limones, que sí, sino de nosotros como consumidores, que tenemos que cobrar conciencia de qué es lo que tenemos, lo que es bueno que consumamos y por qué, ¿no? Entonces, si tú consumes cine independiente, vas a lograr que haya más cine independiente que se pueda ver, o por lo menos que se vea el que hay. Por eso defiendo mucho este espacio del cinematográfico, la sala de cine, porque en la sala de cine tú ahí te sumerges, o sea, te metes en y dejas de ser tú, por ser el personaje que tienes enfrente, por vivir su historia. Cuando, claro, es un buen cine de calidad que, pues, ¿no? En la historia que sea hasta pasar un buen tiempo, entretenimiento, lo que sea, pero no va así superficial, porque eso está de flojera. Un podcast sobre marketing inclusivo, diversidad, representación e inclusión. Reconstructo. Bienvenidas, bienvenides y bienvenidos a un capítulo más de este podcast Reconstructo, el lugar en donde se reconstruyen las ideas y el pensamiento. En esta ocasión vamos a hablar de un tema que no habíamos hablado anteriormente. Vamos a hablar de la representación en el cine. Este es un tema que a mí me entusiasma mucho porque pues muchas de las personas sabemos que nos ven y que están interesadas en conocer mucho más de la diversidad en ámbitos distintos a los que ya hemos mencionado, y hoy tenemos el gusto y el honor de que nos acompañe Isabel Cristina Fregoso. Isabel, bienvenida y muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes y a las personas que nos estén viendo y escuchando. Y escuchando. Ujú. Sí, Cristina, antes que nada, Isabel Cristina, me gustaría poder preguntarte tenemos una trayectoria muy amplia, sabemos que haces cine, pero si tú te tuvieras que presentar con las personas que no te conocen o que no habían escuchado antes de ti, ¿quién eres tú? ¿Qué es lo que haces? Gracias. Sí, yo creo que es difícil que hayan escuchado antes de mí, porque el cine que yo hago es un cine muy personal, diría, o sea, no está, digamos, en el ámbito comercial, ¿no? O lo que se entienden por el cine comercial, que son algunas historias, digamos, con personajes más, comunes, digamos, a a los que siempre se recurre para contar prácticamente las mismas historias, cargadas de estereotipos y de, pues, como de ideas, como hablan aquí del un constructo social, ¿no? Que se plantea también desde los medios. Entonces, el cine que yo hago, que he hecho hasta ahora, que he podido hacer, pues va desde el cortometraje, documental y lo más reciente, mi primera película de ficción, un largometraje que se llama La Riera. Entonces, pues soy una mujer que, pues que le gusta mucho el cine y que ha sido mi forma de expresarme, mi búsqueda, mi forma de estar en el mundo, digamos, la que a mí me resuena, la que me hace sufrir, pero que pues es la que yo sé, la que quise aprender, estudiar cine. Y de ahí para acá, pues he intentado no soltarla, no tirar la toalla, ¿no? Porque es algo difícil. Soy mamá de dos hija de 2 chamacos, 2 personas que, pues, ya son adultas, jóvenes, y entonces, pues, ya tengo yo más tiempo para, pues, para pensar si ahora sí tiro la toalla o sigo adelante, pero, pues, yo creo que, pues, sigo. Muchas gracias por la presentación. Isabel Cristina, ¿en qué momento decides tú que vas a estudiar cine? Y supongo también que en un punto donde las artes en general, pues son carreras y son elecciones de vida que están muy llenas también de estigmas, de estereotipos para algunas personas y que no son la decisión más sencilla para gran parte de la población. ¿En qué momento decides tú estudiar cine y por qué? Pues, para mí el cine fue algo muy emotivo, muy especial. Desde que era chica, mi mamá siempre vio la época del cine mexicano,
O sea, se sabe los diálogos, ve las películas una y otra vez. Mi mamá tiene 83 años. Y, pues, yo desde que me acuerdo, ¿no?, hemos visto ese cine, como la mayoría, ¿no?, de los mexicanos. Pero en particular, pues, yo diría que mi mamá sí es cinéfila, si bien no iba a las salas de cine cuando yo era niña, pues, por el trabajo, porque, pues, quizá no era su costumbre ni nada, pero sí en la televisión, pues, sí se chutó todo eso. Y, pues, ya de ahí, cuando yo llegué a la prepa, yo creo que sí fue en la prepa, cuando ya uno le empiezan como a hablar, tener la clase de filosofía, de sociología, de ese tipo de materias, que ya te empiezan como a introducir y a hablar de que hay, otros mundos interesantes que a los cuales visitar y ver, y que el cine es un vehículo, hasta ese momento, pues, un vehículo muy interesante para poder descubrir otras vidas, otras formas, ¿no? Entonces, pues ahí empecé a ver cine, y cine que me pareció mucho más interesante, más profundo, que como que se acercaba más a mi propia curiosidad, a mis deseos, a mis angustias, ¿no? Que se fueron, digamos, como encontrando un cauce o explicación en ese tipo de cine. Si bien el cine comercial es el hegemónico, bueno, el que está ahí presente desde hace muchos años, también había un cine en Guadalajara, que es donde yo crecí, pues, habían ciertas salas donde se pasaba cine de arte, películas especiales, ¿no? Entonces, ahí es donde, pues, te reúnes con otras personas que también tienen esa motivación. Y así fui encontrando cosas que me resonaron, y dije: "Pues, por aquí". Y luego estudiar cine, pues, pese a que todo el mundo te dice: "No, no lo hagas, ¿para qué? ¿Qué vas a vivir?", todo ese Ujú, discurso ujú. hasta la fecha donde te dicen que no lo hagas, que tu peor decisión hasta la fecha. Pues nada, a veces a uno le gustan las cosas y las sientes muy profundamente y por ahí te vas, ¿no? O sea, ahí sí creo que hay que hacerle caso, pues, al corazón y a lo que uno trae. Sí. Si hoy volvieras a tomar la decisión, ¿estás segura que esa era tu vocación? ¿Tomarías la misma decisión o había algo que cambiarías? No, tomaría la misma decisión. De hecho, yo empecé haciendo clases aquí en la Ciudad de México de teatro. Cuando llegó el momento, de hacer un ejercicio de improvisación con Héctor Mendoza, increíble, director de teatro, ay, ahí sí me paniqué y dije: "No, lo mío es detrás de las cámaras", pero siempre en esta búsqueda de la representación, de la dramaturgia, ¿no? Del, pues, el performance, ¿no? Con estas ideas como de salir de ti mismo para construir otras historias. Sí, volvería a hacer cine, a lo mejor no lo haría igual, ¿no? Quizá, ahora sí me aventaría lo de terminando la prepa, venirme a estudiar cine. En aquel tiempo no me animé, primero me fui a estudiar comunicación, ahí en Guadalajara, porque no había escuela de cine en aquel tiempo. Entonces, creo que sí hubiera como me hubiera ahorrado unos años, no me hubiera salido del CUEC como me salí. O sea, varios detallitos que creo que podría mejorar. Sí, es complicada la carrera de cine, entonces quizá eso no significa que si yo tomara otro camino, a lo mejor el resultado será diferente, quién sabe, pero habría que probar, ¿no? ¿Cómo es la industria del cine en términos de representación, de machismo, de hegemonía en México? ¿Qué tantas miradas femeninas, qué tantas miradas queer hay desde la creación, desde la dirección de películas? Pues cada vez siempre ha habido y cada vez hay más, ¿no? Lo que pasa es que ahora es mucho más, digamos, sencillo, ¿no? Que uno pueda contar esas historias. Em, yo, por ejemplo, cuando estuve en comunicación, me acuerdo que mi primer cortometraje fue hacer una representación de un poema de Sabina Berman que se llama Lunas. Y entonces ahí le pedí a mi tía que si quería actuar, ¿no? Con su amiga, y eran, pues, un poema que terminaba en 2 chicas que se metían en la cama, ¿no? Pero hablaba de una relación cotidiana, o sea, y ya apagaban la luz, se dormían, de que eran pareja, ¿no? Y en ese momento, pues, digo, no estaba yo en la universidad, no tenía yo conciencia como de mandarlo a un festival, o tampoco creo que tuviera así tampoco tal nivel, pero me gusta saber de mí, pensar hacia atrás, de cómo esas historias, queer que se salen, digamos,
de lo establecido, pues, me han llamado la atención, no solo en esos términos, digamos, emocionales, de vida de pareja, de preferencia sexoafectiva, sino también en lo político, ¿no? Entonces, un documental sobre niños zapatistas después de la masacre de Acteal. Entonces, también creo que es cuando a ti te preocupan las cosas diferentes, o la injusticia, o la no representación de las ideas, te preocupa en general, no solo en una sola línea, ¿no? Creo que eso es importante también enfocarnos y si estás en el proceso creativo, pues saber eso, que si tú tienes esa bandera de preocuparte por las injusticias, por la igualdad en sentido amplio, pues no solo hay una vía, hay muchas, ¿no? Y que cotidianamente también, pues tenemos esa, digamos, ese, reto, ¿no? De lograr. Entonces, bueno, sí me fui haciendo esas cosas, pero bueno, está Juan Humberto Hermosillo. Yo, de hecho, mucho aprendí de Almodóvar. Cuando yo empecé a ver el cine de Almodóvar, bueno, eso fue lo que a mí más me emocionó para hacer cine, porque justamente era eso, era hablar desde otro lugar de la experiencia humana, de la experiencia amorosa, y con otro estilo, ¿no? Con otro look, con otras historias, de una forma subversiva también, ¿no? No solo dramática, sino encontrarle como la otra vuelta a lo cotidiano, ¿no? Que es lo que finalmente en lo que estamos todos los días, todas las personas, quise decir. Entonces, creo que en cine, pues sí, se ha hecho, cada vez hay más mujeres, no muchas, somos en el mundo, según he escuchado estadísticas, menos del 10% directoras. En mi tiempo, pues había más productoras, ¿no?, que directoras también. O sea, era de que las mujeres estábamos más en vestuario y en producción, eran muchas menos directoras, aunque en la historia del cine mexicano siempre ha habido directoras, ¿no? Entonces, tenemos a Matilde Landeta y otras directoras que son un ejemplo de eso, del quehacer cinematográfico, ¿no? Pero, pues, ni las conocemos. Es difícil que se muestren, ¿no? Que se hagan curadurías especiales ahora, que es cuando el público creo que las buscaría más, porque estamos ávidos de esos referentes, porque ya tenemos claro que la representación debe ser equitativa, pareja, la de todos, de todas las formas, ¿no? Como sea. Y creo que ahora ese cine que además ofrecía, desde mi punto de vista, esa representación distinta. Por ejemplo, había una historia, ahora, perdón, no recuerdo exactamente el nombre de la directora, pero era a ver si ratito me acuerdo, una chica que llega en una noche oscura, así en la lluvia, a una casa y encuentra a 3 artistas, ¿no? En distintas, creo que era una pintor, otro, no sé si músico, y no sé si un arquitecto o algo así, y los 3 se enamoran de ella, ¿no? Y entonces ella no sabe cómo decidirse de ellos 3 y es una película, pues, de la época del cine mudo. Entonces, guau, qué bonito que esa mujer, esa directora, ya se estaba preguntando, a ver, ¿cómo le hacemos con el poliamor aquí? ¿De qué se va a tratar? Hace más de un siglo, ¿no? Entonces, pues, creo que la búsqueda siempre ha existido, porque la experiencia humana así lo determina, la búsqueda de algo diferente, solo que ahora, pues, tenemos más libertad. En este país. En este país. Y en este momento, y en este país, me comentabas, bueno, un número también sorprendente, ¿no? El 10%, menos del 10% de mujeres, pero en este sentido, el tema del género, ¿tú crees que también es un obstáculo para poder alcanzar ciertos espacios, ciertos reconocimientos, temas de brecha salarial? ¿Todavía representa un obstáculo eso? Yo creo que sí. Todavía es más habitual que en espacios de poder se considere que los hombres son más capaces que las mujeres, así en, digamos, en A y B, ¿no? Planteado así. Creo que los hombres, pues, siguen teniendo este lugar especial frente al mundo, las decisiones, pues, podemos ver los presidentes, ¿no? Por ejemplo, mundiales o los, que dirigen ejércitos, en fin, pues, la mayoría son hombres, ¿no?
grandes empresas, la mayoría son hombres, no quiere decir que no haya mujeres, pero en general, pues son hombres. Entonces, mientras eso sea así, tan vertical y planteado el poder de esa forma, pues así va a continuar. Y es una tarea que les toca a los hombres también, como y es lo más difícil, porque ¿cómo vas a querer soltar el poder? O sea, ¿de qué forma logras deshacerte de eso tú mismo para que cambie, ¿no? Para que se transformen las relaciones. En cambio, pues si tú estás, digamos, al margen, pues tú no tienes nada que perder, o sea, tú sabes por lo que vas, es tu lucha y la buscas y hablas y rompes, límites, fronteras, en eso estás, es como que lo que tienes que hacer para sobrevivir. Pero cuando tú tienes el privilegio, pues está más difícil, ¿no? Lograr verlo y soltar y dejar y sacrificarte. Sí. Claro, es más fácil mantenerte indiferente porque no te afecta, porque al contrario, te beneficias sobre eso. Sí, a cierto punto. En La Riera, por ejemplo, en la película hablamos también de que el sistema patriarcal, o sea, como está planteado, es que afecta también a los hombres, porque no o sea, no afecta solo a las mujeres, porque no está dirigido solo a las mujeres, sin embargo, pues la parte más, vulnerada somos las mujeres y las infancias, ¿no? Y entonces, porque los hombres se establecen en las familias como, pues, como el jefe de familia, ¿no? Me acuerdo mm, o padres de familia, ¿no? Cuando mandaban la circular para mis hijos y eso, yo peleaba así en el correo, ya me tocaba el correo y decir: "Dirigido a señor padre de familia", a ver, y de hecho, había muchas madres solteras que estábamos ahí, ¿no? Y no decían padre o madre, ¿no? Tutor o tutora. Y estamos hablando de la universidad, o sea, que eran maestros, maestras, directores. O sea, realmente es reciente cuando las personas se han querido profundamente, cuando ya creo que prácticamente no les ha quedado de otra, abrirse para cambiar este pensamiento, pues, heteropatriarcal, único, ¿no? Absurdo completamente. Sí. Totalmente. Y, por ejemplo, ahora que hablabas de la arriera, me gustaría empezar a adentrarnos un poco a esto. Hubo un cortometraje que tú tuviste que se llama La Podada y que está basado, en la vida de tu abuelo. Sé que de ahí tomaste inspiración, pero a mí me llama mucho la atención y me gustaría que nos platiques un poco más de dónde surge esta inspiración o esta idea en retratar una historia desde las disidencias, pero histórica, que es algo que regularmente pues nos vamos mucho a adaptaciones de novelas cuando es el tema histórico, pero ¿de dónde surge la Riera? ¿Cómo viene? Porque es una disidencia la que retratas de la manera en ese contexto histórico. ¿De dónde sale todo esto? Sí, pues, em, La Polveada es el cortito que hice sobre mi abuelo y forma parte de una trilogía, como de un tríptico que hice respecto de así de cortitos muy chiquitos, mini cortos, pero no cineminutos, o sea, así como de unos 5 minutos, más o menos. Yo quería retratar la relación más, profunda entre caballos y personas. Y entonces, pues, era un tríptico documental. Y, pues, en el caso de hacer la relación, de representar la relación de mi abuelo arriero con sus bestias, como decía, con la recua de mulas, una de ellas la polveada, pues, no me quedaba más que hacer ficción, porque, pues, ya había muerto mi abuelo. Entonces, a partir de ese trabajo que empecé a indagar de cómo era la vida de los arrieros, cómo trasladaban, pues, es como el DHL ahora o el Amazon, ¿no? Cómo se trasladaban las cosas de un lado a otro, pero en medio de cerros, cruzando ríos, y además en ese tiempo, pues, tú tenías que trabajar siendo campesino, pues, muy, muy joven, prácticamente niño. Y mi abuelo, pues, fue hijo único y, de una madre soltera. Entonces, todas esas cosas como que cuando las quería contar en ese cortito porque me las siento mucho y creo que la familia, pues, está muy marcada por eso, ¿no? Por esa situación particular personal de mucha melancolía, mucha violencia también en la familia. Entonces, pues, bueno, así quedó, así construí la historia, el cortito de este viaje que hizo mi abuelo,
Pero en la investigación me di cuenta que el mundo de los arrieros era algo realmente muy emocionante y hermoso, digamos, de retratar, y por eso decidí que había que continuar escribiendo con un amigo también, Alfonso Suárez, habría que escribir el largometraje, y así fue que decidimos escribir este largo, que se llamaba en un primer momento El silencio del sendero, porque hablaba de justo esas historias. Yo quería contar esas historias que no se cuentan, que en las familias se quedan en el silencio, guardadas, donde hay un despertar sexual también que llega en la adolescencia y que está muy atravesado también por el deseo que se va afincando en la misma familia, con los primos o las primas, las cosas que ahí suceden. Entonces, sentí que eso no estaba muy contado, no me había tocado verlo en la pantalla, y entonces que para mí era atractivo hablar algo así, ¿no? Sobre ese tema. Entonces, pues también en términos de género, pues a mí me gusta explorar, ¿no? Como mujeres nuestra propia historia y la historia personal, la historia familiar que nos toca vivir a las mujeres, y así fue como yo empecé como a sacar líneas, digamos, dramáticas de que querían contar, ¿no? Sí, y entonces así dije: "No, pues tiene que ser una mujer, que se vista de hombre porque no es porque huye de un rancho, entonces se puede vestir como un arriero", y ahí ya entraba yo en la línea del arriero, y ya de ahí fue contando cosas de por qué esta chica huye, pues porque ella en realidad tiene origen wixárika, crece, y cuando llega a la adolescencia se siente más atraída por su hermana adoptiva, y eso, pues, rompe todo el esquema de ella, para empezar, y de la familia, y entonces tiene que huir porque hay violencia en el rancho. Y estas cosas que les pasan también a las mujeres de campesinas y de rancho de aquellos tiempos, de que llegando a cierta edad ya se tenían que casar, o sea, ya tu ruta era esa, Ujú. no otra, ni podías montar a caballo, ni dedicarte a otra cosa en general, ¿no? Aunque sí hay historias de mujeres, como digo, siempre ha habido, pues, de que la que se aferró y doctora y firmó, es escritora, pero firmó como un hombre, cosas así, ¿no? Incluso hay un homenaje en la película que hacemos a mujeres que lideraron ejércitos en la Revolución Mexicana, ¿no? Y cuando hicimos la investigación fotográfica, que intentamos, pusimos algo de eso en la Cineteca, como una exposición de retratos de estas mujeres comandantas, dirigentes de los ejércitos, que su representación personal era una representación queer, si lo vemos desde ahora, ¿no? Una amiga historiadora me dice: "Pues es que decirle queer ahora es como que, pues no sabemos, porque no estamos ahí, no les estamos preguntando". Ujú. Pero simplemente verlas dentro de este, digamos, todo el contexto de principios del siglo XX, eh, digamos, con esa vestimenta, con esa forma de representarse frente a ejércitos grandes y luchar y arriesgar la vida, pues eso también, incluso para la que era fotógrafa, ¿no? Que le hacemos un homenaje en la película. Sí, que es la primer fotógrafa de guerra, o de las primeras en México, Sara Castrejón. Entonces, pues así, fui como que empecé a hacer la investigación y dije: "No, sí, la fotógrafa", y así uno va, pues, componiendo, ¿no? Una historia. Sí, de hecho es un equipo que en su mayoría está retratado por mujeres y Ujú. con una historia, de la disidencia. Y esto en algún punto ¿también tiene un costo para ti a nivel de exposición de la película, de censura? Porque tú tenías claro el mensaje y la historia que querías retratar, pero ¿genera un costo también a nivel de los lugares en donde se puede exhibir, las personas que pueden no querer verla por lo que representa? Y más en estos tiempos en donde estamos enfrentando también a muchas personas que traen ideologías mucho más específicas sobre la derecha, etcétera. ¿Esto tuvo algún impacto para ti? Pues, personalmente no, porque lo vivo como que así es la vida, o sea, como que no estoy entrando en un lugar como especial, por decirlo. Pero en la proyección de la película sí ha sido distinto. Los espacios que se han abierto para exhibir la película han sido festivales LGBTQIA+, principalmente, aunque sí ganamos también ganamos mejor dirección, mejor fotografía en el Festival de Guadalajara, ganamos
varios festivales, así tenemos varios laureles por ahí, pero el espacio que más se ha abierto fue ese, fíjate, ¿no? Y a mí me llamó mucho la atención, porque te digo que no fue planteada la película de origen así, no es de que voy a hacer una película queer, justo esto que hablamos, ¿no? Voy a hacer una película de un amor entre 2 chavas lesbianas, o sea, no estaba planteado de esa forma, sino una historia de amor en la que se van descubriendo ellas, se enamoran y se descubren a sí mismas y bueno, pues ya, no les cuento el desenlace, pero para mí fue un honor también hacer esta proyección especial que tuvimos, para mujeres de disidentes o de la disidencia en Plaza Universidad, en ese cine se llenó la sala y, pues, justo las compañeras eso decían, ¿no? Que la película estaban como acostumbradas a que este tipo de películas, o que muestran una historia de amor entre 2 mujeres, un amor lésbico, pues, terminan mal, digamos, ¿no? Y un poco yo en mi cine en general, no me gusta hablar, digamos, o sea, sí de lo trágico de la vida, pero más de la resistencia, o sea, de lo que sí logramos justo asumiendo quiénes somos y luchando por ello, ¿no? Entonces, bueno, ya les conté el final, que es un final feliz, pero no saben cuál. Entonces, pues sí, eso me sorprendió mucho. Dije: "Ah, caray, qué raro los festivales", porque, pues, te digo que tenemos ya un premio de mejor dirección, mejor foto. Entonces, creo que sí hay algo. Todavía la gente además que rural la película, ese es otro motivo de discriminación. Entonces, no quiero pensar mal, pero es raro. Claro, como que tocan su propio rumbo, toman su propio rumbo, ¿no? Ya que están los productos finalizados y en este caso, pues, tomó un rumbo que tal vez no esperabas desde el inicio, y que también, pues, es muy claro que hoy hay ideologías que tienen ciertos contenidos bastante censurados, ¿no? Y bastante marginados, pero también hay una apertura y una aceptación de comunidades millennials y centennials muy grandes sobre la diversidad, y creo que eso también juega a favor para este tipo de contenidos y de proyecciones. Pero ahí, justamente tú me comentabas al principio algo que me llamaba la atención. Tú has tenido una decisión por hacer cine independiente. Y sabemos que, pues, hay películas. Yo el otro día escuchaba, una cápsula en donde hablaban, pues, no sé, que pon tú que la película, mexicana de las más taquilleras, Mis reyes contra godines y cosas de este tipo, y tú has decidido ir un poco más hacia el tema de tus ideales, o ahorita me lo aclararás, ¿por qué motivo te has decidido ir por el mundo del cine independiente? Teniendo también esta otra salida o teniendo otro escaparate, pues que tiene, me imagino que en un contexto, en términos de rentabilidad y financieros, pues mucho más viabilidad, ¿no? Mucho más escape. ¿Por qué y qué tan difícil ha sido para ti tomar estas decisiones teniendo esta alternativa ahí como a la puerta, ¿no? De hacer este otro tipo de contenidos que te van a dar una salida financiera mucho más exitosa. Sí. Bueno, voy un poquito atrás al comentario que hacíamos de los jóvenes, que para mí, para cerrar un poco esta idea, que fue un honor para mí descubrir eso, que los jóvenes se, se sintieran representados en la película, ¿no? Porque el personaje principal pues tiene 16 años o más joven. Y conocer también estos festivales LGBTQIA más longevos, o sea, que ya tienen 29 años, ¿no? 30 años. El festival, el BFI, que es el de Londres, como muy importante también en esa sección, pues se me hizo muy hermoso ver a este público de la comunidad de edad, ¿me entiendes? O sea, no solo los jóvenes. Entonces, que lograr que la película pudiera como encontrar esos 2 momentos entre las ideas del pasado, porque es una película que sucede en el siglo pasado, pero con las historias contemporáneas, eso se me hizo muy padre poderlo lograr. Y, pues, porque a mí eso me divierte mucho más, justo hablando del corazón de las personas, donde te puedes comunicar con esa parte sensible que tenemos los humanos. No, sí he tenido oportunidad de trabajar, sobre todo cuando empecé en comerciales o en un cine, en televisión, en cosas más dirigidas a
si bien de calidad, porque eso sí es muy importante, ¿no? También hice un video home de aquellos tiempos, bueno, es un cine hecho con nada para, pues, un público masivo, ¿no? Porque se vende fácil, porque es barato, en fin. Pero en esas experiencias, lo principal era vender, ya sea Coca-Colas, o sea, un producto, o sean jabones, o sean pañales, champús, ¿no? Em, que si bien lo que yo aprecié de ese momento era el lenguaje, porque en ese momento, por ejemplo, me tocó trabajar con Rodrigo Prieto, claro, yo no iba como director, iba como script, iba como, que es el superfotógrafo, director ahora de Pedro Páramo. Entonces, ahí donde hay dinero, digamos, recursos, pues hay posibilidades en aquel tiempo que era menos democrático los equipos, ¿no? Como ahora que tenemos una cámara, esto es viable, antes había que conseguir esto, era mucho más difícil. Entonces, ahí podíamos reconocer, pues, un lenguaje, unos equipos, una cámara enorme, ¿no? Como que dinero para lograr eso. Pero también era a costa de llamados interminables de muchísimas horas donde la explotación, y creo que hasta la fecha, se daba así abiertamente. Em, los principios y los ideales eran vender, o sea, lo que había detrás de eso es el dinero. Y, pues, creo que yo a mí no, eso no me, pues, no me llamó la atención, porque justo yo he tenido una formación o me auto, pues sí, me fui gestionando mi propia educación y fue, pues, más de izquierda, más de pensar en los derechos humanos, más de pensar mi primer cortometraje documental, pues, lo hice con los zapatistas, después de una masacre del pueblo indígena, ¿no?, de Acteal. Entonces, eso tiene sentido para mí. Creo que eso ya tiene que ver con las decisiones de cada uno, ¿no? No digo ni mejores ni peores, ya es cada quien su propia búsqueda. Creo que definitivamente estamos al margen. Definitivamente este cine independiente, pues no tiene espacio suficiente para que llegue a las personas. O sea, sí hay un sistema que produce personas que no, pues que no profundicen, ¿no? Que no cuestionen, que sigan siendo autoritarias, machistas, hasta mujeres también, ¿no? Que sigan como reproduciendo el sistema, en fin. Sí, entonces, pues, mis ideales fueron esos y por eso me siento más cómoda trabajando ahí. Y a mí me surge ahorita que me comentabas esto, la duda, ¿en qué momento o con qué retos se encuentra el cine independiente, eh, en un momento donde se genera tanto contenido? Donde hoy, bueno, anteriormente, pues, estaba el cine comercial, estaban las pantallas, de los cines, las televisiones, y estaba dentro de algún nicho el cine independiente. Pero hoy están las redes sociales y cualquier tipo de producciones que te puedas encontrar. ¿Qué retos o en qué momento tú consideras que se encuentra este cine con los sistemas de streaming y con el N cantidad pues, de incentivos y de competencias en la pantalla? ¿En qué punto se encuentra y con qué retos primordiales en México está viviendo? Yo creo que el reto principal lo tenemos las audiencias, los consumidores, de lo que sea. O sea, tú frente a la tomar Coca-Cola o una limonada es un reto no de la empresa, no de los campesinos que siembran limones, que sí, sino de nosotros como consumidores, que tenemos que cobrar conciencia de qué es lo que tenemos, lo que es bueno que consumamos y por qué, ¿no? Entonces, si tú consumes cine independiente, vas a lograr que haya más cine independiente que se pueda ver, o por lo menos que se vea el que hay. Pero si no vamos a la sala de cine, porque además las salas de cine, pues, cada vez va menos gente, porque se quedan en su casa. Si tú no consideras que ir al cine, encontrarte con otra gente a la que no conoces, estar en grupo viendo, o ir al teatro, no es im consideras que eso no es importante, pues, entonces eso va a morir, y nos vamos a quedar cada uno aislado en su casa o en su teléfono viendo lo que sea, porque vamos a ver lo que sea. Entonces, sí tenemos la responsabilidad y el poder, ¿no? Los consumidores de transformar
pues todo eso, ¿no? Entonces ese es el reto, que el cine, o sea, estos espacios son buenos por eso, porque pues ya de aquí a quien le estamos hablando, al público pensará, no, pues sí voy a buscar la próxima película mexicana, ¿no? No nos moverán que va a representarnos en el Oscar, ¿no? Por ejemplo, o en el Goya, ¿no? Que es también un premio importante, igual que el Ariel. Nosotros estuvimos nominados a 3 premios Ariel, yo gané uno con un cortometraje. Y pues es, si tú quieres, también relativo, porque siempre hay espacios privilegiados para unos y para otros, y no necesariamente, pues, es quizá muy democrático la cuestión de los premios, finalmente es subjetivo, quiero decir. Este, eso debería de ayudar a que se viera más cine, y no. O sea, no nos moverán, ganó aquí, va para allá. Y no estamos viendo, no nos moverán, o sea, no hay una campaña que diga: "Oye, este es del 68, ve, él es de una señora que tiene un problema obsesivo, ¿no? Hasta mental, familiar". No está eso, no hay esa promoción, porque todo cuesta un dineral. O sea, hacer una campaña para promover una película es un dineral, pero ¿quién puso ese valor ahí? ¿Quién puso ese presupuesto? Pues el cine norteamericano que gasta un dineral en el cine y en la publicidad. Entonces, cuando nosotros, ganamos una convocatoria para de Ficine para poder promover nuestra película, una persona que se dedica a eso nos ayudó a hacer la promoción, el marketing y demás. Nos dijo: "No, Isabel, lo que tú tienes para toda la campaña, ellos se lo gastan en un día", casi, casi me dijo en 5 horas. Entonces, la gente está acostumbrada a ese nivel, a que le llegue hasta en la sopa la comunicación, el comercial de la película para entonces ir a verla, o porque ya está dentro del tipo de cine que ves. Y si no uno, cine mexicano que independiente, y eso que ganamos, los que no ganan un dinero para hacer esa promoción, pues peor tantito. Y nada, o sea, realmente no siento que eso haya abierto camino para la película. O sea, tiene que ser una decisión política, no solo de que se produzca más cine mexicano, sino tiene que ser en cuanto al consumidor. Es decir, la política de cine mexicano que hay ahora está enfocada en los que hacen cine, ¿sabes? Para que haya más gente haciendo cine, se hagan más películas, ¿no? Más, representación también, que haya más directoras, más mujeres de pueblos indígenas, originarios, ¿no? Hombres directores, que eso ha ayudado mucho y se ha enriquecido el cine, pero el cine mexicano es muy bueno, la verdad, merece que el público lo vea, y siempre digo esto, está financiado con dinero público. Es importante que nosotros vayamos a las salas a juzgar, a decir, a tomar, un papel activo en cuanto al cine que estamos produciendo, que no se va a escuelas, que no se va a hospitales, se va a hacer cine, ¿para qué? ¿Para guardarlo? ¿Para que Cinépolis decida que solo una semana en el peor horario posible? No tiene sentido. Entonces, ahí es donde sí creo que falta ese reto es importante de que la Secretaría de Cultura, la de Economía incluso, estamos perdiendo dinero, somos el cuarto país consumidor de cine, o sea, el dinero se está yendo, el que produce el cine, ¿no? Estamos perdiendo dinero, si lo quieres ver así. Entonces, creo que desde economía, cultura, educación, hay mucho que hacer para que esas películas, todas, no solo la mía, la de los compañeros, sobre todo los que no se ven, ¿no? O sea, si tú dices, bueno, la de Mis Reyes con no sé qué, pues esas películas sí se ven, porque ya traen los actores, ya responde a otra lógica, es una lógica comercial, ¿no? No tanto a la de ser mejores personas, mejor país, mejor diálogo familiar. Tantos problemas que tenemos, ya estoy echando un rollazo, pero tantos problemas que tenemos mentales, por ejemplo, en los jóvenes y a todas las edades, por falta de comunicación, de representación. Esa es la realidad. Bueno, al menos para mí, yo así lo veo. O sea, entras tú a las redes sociales y buscas una representación, no la encuentras, la mía no está, o sea, siempre son los mismos cuadritos, cajoncitos, ¿no? Entonces, el mundo es tan diverso, ¿cómo vamos a entrar en esos cajoncitos? Pues, no se puede, y uno a veces sufre mucho por eso, porque no estás, porque eres invisible.
Entonces, pues bueno. Esto que comentabas, y me gustaría también como acotarlo, de la representación, se habla mucho en la comunicación, las personas que estudiamos comunicación sabemos que es importante y se repite la narrativa sobre la representación, pero acotándolo al cine, ¿impacta la representación? ¿Tú crees que impacta la representación de ciertos grupos o de ciertas minorías en la vida real de las personas? ¿Va más allá de lo que yo veo en la pantalla? Yo creo que sí, porque el cine tiene ese poder, y ahí sí hablamos como de esa, pues sí, cualidad, capacidad que tiene el cine de ser una representación de la vida. Por eso defiendo mucho este espacio del cinematográfico, la sala de cine, porque en la sala de cine tú ahí te sumerges, o sea, te metes en y dejas de ser tú, por ser el personaje que tienes enfrente, por vivir su historia. Cuando, claro, es un buen cine de calidad que, pues, ¿no? En la historia que sea hasta pasar un buen tiempo, entretenimiento, lo que sea, pero no va así superficial, porque eso está de flojera. Es como vivir de gansitos, o sea, no. Vegetar. Exacto, no, ¿qué chiste tiene eso? Entonces, pero estar ahí, entonces, claro que sí lo sientes. Mira, yo con la Riera la pasé en un pueblito donde yo vivo, en Mascota, es una población de 14,000 habitantes. Fueron como 200 personas a la función. Esa película casi que nació ahí porque ese es el pueblo de mi familia. Ahí filmamos principalmente Cuatro Semanas, en fin. Y de ahí a Vallarta, es todo un viaje de por la montaña hasta llegar a la costa. En 1930 es la idea. Pues el público se quedó calladisísimo. O sea, es el primer público que no dice ni pío al terminar la película. Y yo así de, ¿qué va a pasar? O ¿Es sea, bueno o malo? valí, eso ya así, ¿no? Los jitomatazos. Hasta que alguien por ahí se animó a hablar, luego me mandó otra chica muy joven un mensaje, me dijo: "Yo creo que esa historia nos pasa a muchas, pero no se animan a hablar, hay como timidez, no hay el diálogo, el Q&A, pues no, es más, ni cine hay", y era un pueblo que tenía 2 cines grandes, y ahora ya no hay ni un cine, es más, no hay ni Casa de la Cultura para acabar pronto, y tenía 2 cines. Y era un nivel cultural, pues, interesante el que tenía la población, y ahora sí callados, sorprendidos, asustados, un poco por la historia también, y no se animaron como a hablar. Pero luego, ya tiempo después, que estaba yo ahí, porque yo ahí vivo, de pronto me llega una chica, yo estaba en un restaurante, y la chica de ahí, la mesera, se acercó y me dijo: "¿No me puede escribir como un pensamiento, o una cosa así que inspire?". Y yo ya entendí luego que por la película, ¿fuiste? Y me dijo: "Sí fui", y empecé a verla, pero ya no la pude ver completa porque, sentí que era demasiado mi vida y no pude como soportar verlo. Y yo me quedé así muy impresionada. Y creo que el cine sí llega a eso, porque además si tú vas solo al cine, o sea, que es una experiencia increíble porque ahí no tienes que contar que te gustó o no te gustó, entonces ya uno va elaborando, o sea, sí creo que hay toda una terapia detrás de eso, importante. Además, el hecho de ir todos juntos a este lugar y reírnos todos, a mí me gusta mucho cuando voy al cine y que la gente está súper concentrada en la película, luego voltear así como a verlos, ¿no? Y como público y todos así, digo: "Guau, qué bonito lograr eso", ¿no? Es lograr esa atención, porque es una atención. Captar la atención emocional de las personas, ¿no? Y eso es muy bonito. Y tiene mucha ética y responsabilidad que debe haber detrás. Por eso hacer cualquier cine y que no tenga ese nivel ético, pues no, tampoco llega a tener un nivel estético, ¿no? Que no se trata de que sea solo qué bonito se ve y el mejor equipo, ¿no? El más caro, no es eso. Lo más importante, a mí me parece. Si no, ¿por qué hacemos homenajes a estos directores o directoras de cine tan importantes en la historia del cine, ¿no?, en el mundo? Y son justamente esas personalidades que pudieron cruzar las fronteras, de no contar lo mismo, para no repetir, ¿no? Algo así. Isabel, Cristina, para cerrar, me gustaría que tú nos dijeras cómo
visualizas tú o cómo te gustaría que tu trabajo fuera visto o fuera recordado, percibido por las personas? Pues a mí me gustaría que mi trabajo fuera visto, para de Dime entrada, ¿no? Sí, mi trabajo está en una plataforma que se llama Cinema MX. Ahí hay mucho cine que les recomiendo al público. La verdad, dentro de las plataformas, pues, es una plataforma, que no es cara. Hay mucho cine gratuito ahí también, que vale la pena ver. Este, un amigo productor me dijo: "No, pues, esa plataforma nadie la ve". Le digo: "Pues, hay que verla". O sea, justo son esas cosas que tenemos que hacer por el bien de todos. Y para ver otras cosas, ¿no? También, entonces, pues, bueno, eso está ahí, les recomiendo, se llama Plataforma MX, creo, Cinema MX. Cinema MX, y, quisiera que La Riera, que es lo que ahorita, pues, estrené hace muy poco, pues, se viera y, pues, recordar esas películas, o sea, decir: "Ay, me gustó La Riera, me dejó esto", ¿no? Me hizo pensar en mi abuela, en mi mamá, en mi tía, que eso pasa mucho en el Q&A que me toca hacer en las salas, ¿no? Cuando le hemos presentado, de que la gente le conmueve pensar en sus ancestras, ¿no? En esas mujeres, cómo vivieron, qué les pasó, porque creo que pensamos poco en eso. Vemos todo color de rosa y no, sí se vivieron cosas muy fuertes, que gracias a eso, porque yo tengo mi hija tiene 27 años y no, hombre, le digo, nada que ver lo que tú vives ahora, cómo era el mundo antes de que nacieras o cuando yo tenía tu edad. La verdad es que sí ha cambiado bastante, pero eso no ha sido gratis, o sea, sí ha habido un camino muy arduo de muchas mujeres y pues me gustaría pensar eso, como que cuando alguien pensara en mí o en la película o en el cine que yo he hecho como un cine que quiere contar algo, ¿no? Más allá de lo evidente, dijéramos. Dejar pensando. Pues nos has dejado, a mí me has dejado pensando muchas cosas de cómo entender el cine, de cómo verlo. Esta plataforma de Cinema MX es una plataforma donde supongo que podremos encontrar La Riera si la queremos ver. Es pues una película obligada y tienes razón, creo que hay muchas películas mexicanas que muchas veces no nos damos la oportunidad de ver ni en las mismas plataformas o fuera de ellas o cuando se exhiben, que son por periodos muy cortitos, Sí, pero pues bueno, pues habrá que aprovecharlos mientras estén, ¿no? Entonces, pues fue un placer poder aprender de ti, igualmente. Isabel Cristina. Muchas gracias por habernos acompañado, por habernos ampliado mucho esta percepción de lo que es el mundo del cine, con las diversidades y cómo llegaste a esta historia tan bonita, pero sobre todo tan representativa de género, pero también de una disidencia y pues bueno, que ahorita está exhibiéndose y que espero que la puedan ver también las personas que lleguen a escuchar o a ver este podcast. ¿Algo más que quisieras decir para cerrar? Pues no, solamente despedirme del público, de la audiencia que nos está escuchando. Vean cine mexicano, disfrútenlo, vale mucho la pena. Em, Todo el cine que puedan, mexicano. Y bueno, creo que es una época bonita también como para, bueno, hoy dijo la presidenta que México está de moda, pues bueno, sí o por no, como dicen del rancho, hay que ver quiénes somos, de dónde venimos, ¿no? Y creo que pues hay mucho talento en México. Pues muchas gracias, Isabel Cristina, por acompañarnos. Muchas gracias a las personas que escucharon este podcast. Les esperamos en el siguiente capítulo de Reconstructo, el lugar donde se reconstruyen las ideas y nos vemos muy pronto. Gracias. Un podcast sobre marketing inclusivo, diversidad, representación e inclusión. Reconstructo.